Buenas noches, hermanos, bienvenidos a una clase más aquí en campus. Estamos viendo acerca de lo que es el estudio bíblico, los métodos de estudio bíblico, y habíamos empezado con el método de estudio bíblico inductivo. La semana antepasada charlamos acerca de este tema y habíamos visto primero, para como una introducción, habíamos visto acerca de lo que era no solamente el estudio inductivo, sino primero deductivo, y vimos las diferencias, ¿no? El estudio deductivo es que yo tengo un tema general y luego veo en la escritura, en toda la escritura, qué es lo que dice acerca de este tema. También puede ser conocido como teología sistemática. Pero a lo que vamos es con cuál es el verdadero método en el cual podemos hacer que la Biblia hable como tal en su contexto y nos diga determinado tema, o podamos observar y extraer el determinado tema. Y eso es lo que íbamos, el estudio bíblico inductivo. Aprendimos entonces que en el estudio bíblico inductivo, el texto en su contexto es el que nos induce el concepto. Nosotros no vamos a incluir el concepto en el texto, sino que vamos a extraer el concepto del texto. Amén. También estábamos viendo algunas cosas que era menester aclarar, y era que sobre todo nosotros debemos ser responsables a la hora de estudiar la Biblia. Nosotros queremos que Dios hable, ¿verdad? Nosotros queremos que ser académicamente sinceros, ser intelectualmente honestos, ¿no? No queremos ser espiritualmente corruptos. Queremos que Dios nos diga lo que Él quiere decir en su contexto, en su palabra, tal como Él así lo quiere. A nosotros no nos gustaría que si decimos algo o escribimos algo, se nos saca de contexto para decir que decimos otra cosa. Pues bien, a Dios tampoco le gusta. Entonces, vimos que el método inductivo tenía algunos pasos. Primero, que era la observación. A través de la observación íbamos a interrogar al texto, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde? Contexto. Amén. Entonces, ¿quién está hablando a quién? ¿Qué le está diciendo? ¿Cuándo le está diciendo? ¿Por qué le está diciendo? ¿Cuál es el contexto histórico, gramatical, normal, llano y teológico del texto que estamos estudiando? Entonces, hay que marcar estas palabritas, ¿no? Hay que observar. Observar el texto nos va a dar muchas cosas que hacer. Luego teníamos que interpretar el texto, ¿no? Si la observación nos dice qué es lo que el texto dice, la interpretación nos dice qué el texto significa. Y para eso vimos que había reglas de contexto, ¿se acuerdan? 2, dejar que la escritura interprete la escritura, no interpretar la escritura en el contexto de nuestra propia teología, en el contexto de nuestras propias tradiciones, en el contexto de lo que te dijo tu pastor o mi pastor, o en el contexto de lo que soñaste, o en el contexto de lo que viste en el noticiero. No, la escritura interpreta la escritura. Hay que ser sinceros, una hermenéutica sincera, no hacer maromas, no a tratar de ajustar a Dios a nuestro cubo, sino de dejar que la Biblia hable. Otro, nunca bases tus convicciones en un pasaje oscuro de la escritura. ¿Recuerdas? Los pasajes oscuros se interpretan en el contexto. El círculos hermenéuticos es primero el pasaje oscuro se interpreta en el contexto de lo más claro. El contexto del párrafo, el contexto del capítulo, en el contexto bueno, puede ser un evangelio, una narrativa, el género literario que sea el libro, y en el contexto del testamento y en el contexto de toda la Biblia. Amén. También vimos que la escritura se interpreta como el autor quiere que tú entiendas. O sea, tú tienes que entender lo que el autor dice como él quería que tú entiendas. No buscarle otra interpretación. El autor tenía un mensaje y el autor quería que tú entiendas. Y ese mensaje es lo que tú tienes que buscar. Buscar el mensaje central del pasaje. ¿Amén? Entonces, también vimos que el Antiguo Testamento tenía que estar estudiado a la luz del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado. Y también vimos que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Amén. Entonces, con estas directrices claras, esenciales para la interpretación, podemos ir al texto. Amén. Entonces vimos eso, vimos acerca de esto. Ahora lo que vamos a ver brevemente es entonces la aplicación. Vamos a ver acerca de la aplicación. Y la aplicación es realmente demasiado importante. Nosotros nos damos cuenta que generalmente el problema que hay, al menos en Latinoamérica,
y hay que aceptarlo porque nosotros somos latinoamericanos y lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo hemos practicado y nos hemos equivocado. Tendemos mucho a hacer sermones prácticos que son geniales, pero no observamos el texto y lo interpretamos. Vamos a aplicarlo de frente. O hacemos una observación subjetiva. Por ejemplo, yo he visto gente que enseña también método inductivo, pero te dice que, ¿y para ti qué dice el texto para ti? No, hermano, por favor. No me importa qué diga para mí. Yo quiero saber qué es lo que dice Dios en su contexto, a través del autor inspirado. No importa qué dice para ti. Lo que importa es qué dice Dios. ¿Te das cuenta? Tu corazón engañoso no va a interpretar el texto. ¿A ti qué te pareció? No, a ti no te debe parecer nada. A ti te debe parecer lo que el texto dice que te debe parecer. Tú tienes que sujetar tu mente a lo que dice Dios. No sujetar a lo que dice Dios a tus variados pensamientos. ¿Te das cuenta? Aprende eso. La escritura es inerrante, infalible, suficiente y autoritativa. Cuando se predica la escritura o se estudia es autoritativa. No es que tú eres la autoridad sobre la escritura. Siempre tengamos bien claro eso. Entonces la aplicación de ese estudio, de esta observación e interpretación es vital. Porque si tú haces una observación y una interpretación fallida, vas a aplicarla mal. ¿Te das cuenta? Entonces podemos pensar que si observamos e interpretamos bien, entonces hemos estudiado bien. Ahora, pero a menos que apliquemos lo que observamos bien, en realidad no estamos logrando nada bueno. ¿Te das cuenta? Si nosotros tomamos un verso de la escritura y lo interpretamos mal, vamos a aplicarlo mal y no le vamos a hacer un bien a la iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, supongo que los que están viendo este video, en la mayoría de los casos, yo supongo que no inviertes tú tanto tiempo estudiando la Biblia con el propósito expreso de no aplicarla a tu vida, ¿no? Tienes que aplicarla, de hecho que sí. Pero algunas veces, como te digo, tienes que empezar por donde es. No vayas a poner la carreta adelante del caballo, atrás del caballo, ¿no? Primero, observación, interpretación y luego aplicación. Entonces, ¿cómo aplicar correctamente las escrituras? ¿Cómo podemos aplicarla? Ahora, ¿cómo no podemos aplicarla? Por ejemplo, hay que entender también cuáles son algunas de las cosas que nos impiden aplicar bien la escritura. Y vamos a ver algunos ejemplos. Y tal vez algunos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Uno es por pereza. Como decía el pastor Sugel Michelin en su libro De parte de Dios y delante de Dios, que debes recordar tú si eres un predicador, que cuando estás predicando estás delante de Dios y de parte de Dios. Por tanto, debes decir lo que Él dice, no lo que tú crees. Entonces, la pereza no es bendecida por Dios. El pastor Sugel utiliza la palabra holgazanería. ¿Vas a trazar bien el texto? Si no, mejor no prediques, en serio. ¿Vas a trazar el texto bien y vas a decir lo que Dios dice? Si no, mejor no prediques. De veras, te lo recomiendo. No te pongas la soga al cuello con una piedra. No lo hagas. Mejor quítate la holgazanería, trabaja el texto, obsérvalo, busca su contexto histórico, gramatical, normal, llano, teológico, interprétalo conforme a lo que ves en el texto con un exégesis y claro, compáralo con la historia de la iglesia, compáralo con la tradición de tu denominación, compáralo con teólogos de tu época y los del pasado. Y si todos dicen A y tú has discernido B, ¿quién está mal? Tú lo sabes. Pero si todos dicen A y tú dices A, el Señor nos revela a todos lo mismo, porque simplemente dice lo mismo. Entonces hay que tener eso bien en claro. Ahora, ¿qué cosas no nos dejan, por ejemplo, avanzar? Otra cosa es no entenderlo bien. Por eso necesitamos los pasos anteriores. No lo entendemos bien porque simplemente le hemos dado una ojeada y por ciertas palabritas o porque tienes una concordancia, rápidamente haces un Frankenstein y creas una idea falsa. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hacer un sermón entero de eso, hablándole acerca de que podemos hacerlo todo, como un coaching que serviría, que es muy bueno para las ventas, pero no para salvar tu alma. De repente eres el mejor de las ventas y te vas al infierno siendo el mejor vendedor. Pues eso no sirve para salvar almas. No puedes aplicar la Biblia así. Otra cosa que nos impide también poder realmente aplicar bien la Biblia es la falta de tiempo para pensar bien cómo se conecta con nuestras vidas, ¿no? O estamos muy cansados, ya de repente has hecho un buen trabajo, ¿no? Has hecho un buen trabajo, te has dedicado a interpretar, a observar bien el texto, a ver el contexto, y luego te duermes. Y al final tu sermón termina siendo una clase de hermenéutica. Y eso a mí me ha pasado mucho.
¿no? Tu sermón termina siendo una clase de hermenéutica que hace que se duerman hasta los jóvenes. ¿Te das cuenta? No, no debe ser así. Tienes que aprender a aplicar. Y tu aplicación viene a ser una aplicación mínima. No es así tampoco. La gente no está para escuchar una clase. El día del Señor es para que tú prediques, para que tú profetices, o sea, para que prediques la palabra, para que hables con el poder del Espíritu Santo, para que muestres el texto, lo interpretes y lo apliques. O sea, las tres cosas bien. Si hacemos solamente las dos cosas bien, pero ya no lo podemos aplicar por falta de tiempo, porque ya terminé mi sermón, dices, no, es igual, es igual. Por más que parezcas un profesor de seminario, no va a haber ningún tipo de impacto espiritual en tu congregación y vas a ser un predicador más del montón que el Señor no va a usar, porque tienes que aplicarlo al corazón de la gente. Si no, no eres predicador, ¿no? Mejor quédate de profesor y ahí, pues, ahí te ves. Otra cosa es y esto también es otra cosa muy grave, y es la falta de voluntad para considerar el pecado en nuestras vidas. O sea, vemos el trabajo de la Biblia como una afirmación, ¿no? En lugar de cambiarnos. No lo aplicas a tu propia vida. Confróntate con cada texto que leas. Pregúntale a tu corazón qué es lo que estoy amando en este momento que estoy estudiando la Biblia. ¿Qué es lo que yo más amo? Pregúntale a tu corazón ¿por qué hago esto? Pregúntale a tu corazón realmente, predicador y amigo, que puedes predicar en una célula, en los jóvenes, en tu iglesia, en las calles, pero ¿qué amas más cuando haces eso? Y no respondas, yo amo a Dios. Respóndete a ti mismo, en el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que más amas? Y si es a Dios, gloria al Señor. Pero si no, medítalo y examínate a ver si eres salvo. Recuerda un libro que les recomiendo aquí a todos los que son predicadores o maestros o pastores, que se llama El Pastor Reformado, que en la nueva versión se llama El Pastor Renovado. El autor es un puritano llamado Richard Baxter. Y en el capítulo 1 nada más vas a querer soltarlo porque se te va a incendiar las manos. Y ahí te dice muy claro que primero te examines, como dice el apóstol Pablo, antes de que tú vengas a ser desechado. Y no porque pierdas tu salvación, no, sino porque es posible que no seas nacido de nuevo. Examínate. Esa es una gran tarea para todos los que somos pastores, predicadores o maestros. Examinar nuestro corazón, no para desanimarnos, sino para ser sinceros. ¿Cómo estás llevando el ministerio? ¿Realmente qué estás haciendo? ¿Qué hay en el fondo de tu corazón? ¿Y por qué te estoy dando todo esto? A pesar que esto es una clase y no un sermón, porque quiero que aprendas a aplicar, ¿ves? Quiero que aprendas a aplicar las escrituras realmente, porque si no, de nada sirve toda la clase que estamos haciendo de estudio inductivo, si tú vas a pararte simplemente a morir hablando. Amén. Y a dejar morir a tu congregación. Pues no. Examínate. Bueno, sigamos. Entonces, la falta de voluntad para considerar el pecado. Ese es un punto, la verdad, que lo he tenido que poner porque es cierto. Otra cosa es que siempre aplicamos la escritura individualmente, en vez de hacerlo con alguien que puede ver las cosas en nuestra vida que nosotros no podemos, ¿no? Trata de aplicártelo tú primero. Aplícalo a tu vida y luego lo aplicas a los demás. Trata de aplicarlo primero a ti. Entonces, nuestro trabajo en los próximos minutos va a ser pensar acerca de cómo podemos aplicar la escritura bien. Y ahora vamos a hablar cómo vamos a aplicarla bien. Ya viste cómo no debes hacerlo, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues si no, lo mires el video de nuevo. Ahora vamos a ver cómo puedo aplicar la Biblia bien. Y vamos a ver preguntas, por ejemplo, preguntas, ¿no? Preguntas que puedes hacerte mientras estudias la Biblia, que podrías aplicar fácilmente para que ayude mucho tu vida y la vida de tu iglesia. Vamos a empezar con una aplicación en nosotros mismos, ¿ya? Estudia la Biblia y la vas a aplicar a ti mismo, porque esto le vas a decir a tus ovejas que hagan también cuando hagan su estudio personal. Señala, estás leyendo un pasaje de la Biblia, lo primero que tienes que hacer es señala este pasaje pecado en mi vida por el cual yo necesite confesarme y arrepentirme. ¿Realmente te das cuenta? O sea, el evangelio está siendo predicado desde que estás leyendo tu Biblia, confrontándote. Porque tú sabes que el evangelio es para toda la vida, no es solamente para el momento en que te salvas. 2. ¿Qué suposiciones tiene este pasaje que yo no comparta? O sea, que no significa que no esté de acuerdo con lo que dice la Biblia, sino que yo necesariamente no las viva. ¿Te das cuenta? ¿Lo estás viviendo? Encuentro un pasaje con muchas verdades espirituales. ¿Son reales en mi vida? 3. Hay un mandamiento
¿Hay un mandamiento de obedecer que vea yo en este pasaje? ¿Hay algún mandamiento que yo tenga que obedecer? ¿No? ¿Y cuáles son las formas en las que no estoy obedeciendo? Analizándome yo siempre, ¿ves? Examinándome yo siempre a la luz de lo que estoy estudiando. Y eso también va para los que no van a predicar, ¿ves? Esto lo puedes hacer en tu casa, en tu devocional. O sea, ¿estoy obedeciendo? O sea, ¿qué me impide entonces obedecerlo? ¿Te das cuenta? Examina qué te está impidiendo, qué es lo que me está impidiendo para poder mortificar mi pecado. Y finalmente, hay una palabra de ánimo para mí en este pasaje. ¿Te das cuenta? Bastante profundo, y así se trabaja tu corazón mientras estás estudiando la Biblia. Y bueno, en ese mismo sentido, acerca de una palabra de ánimo, ¿hay una promesa de Dios en este pasaje que sea verdad para mí como parte del pueblo del pacto, como parte de la iglesia? Porque tienes que discernir que hay promesas para el pueblo del pacto, como Deuteronomio 28, por ejemplo, que la generación, o sea, el pueblo de Dios, que realmente obedezca, será cabeza y no cola, será la forma de influencia más grande. Pero si tú lo aplicas mal, vas a creer que Dios te está diciendo que tú vas a ser el empresario del año y que tienes que ser el jefe y no el subalterno, como algunos lo aplican mal. Y después te frustras y crees que Dios no te ama porque no se llegó a cumplir esto, y eso, que Dios no te ha prometido nada de eso. No te inventes promesas. Busca las promesas de Dios. Busca las promesas que ya están en las Escrituras. Busca las promesas que Dios mismo ha dado para su pueblo y para ti, como una persona individual, y ora por esas promesas. Si bien Dios a veces te dice sí, a veces te dice no, y otras veces te va a decir espera, cuando tú pides por algo explícito que Él ha determinado y que Él ha prometido, Él te va a decir que sí, porque Él mismo lo ha prometido. Pero busca en las Escrituras sus promesas y no las saques de contexto para aplicarlas mal. ¿Amén? Bien. Entonces, en ese lineamiento hay que preguntarnos, ¿este pasaje me ayuda a entender algo acerca de mí mismo? ¿Te das cuenta? ¿O qué evidencia para mi fe, qué evidencia para mi fe me da este pasaje? ¿Qué fortalezas a mi fe le da este pasaje? ¿De qué manera me ayuda a confiar en esas promesas de las que estamos hablando? Ahora una pregunta de resolución. Una vez que he entendido todo esto, ¿qué voy a hacer diferente como resultado de mi tiempo en este pasaje? ¿Cómo voy a reaccionar ante las realidades que he visto en este pasaje? ¿Te das cuenta? Pregúntate eso. Todo lo que te estoy diciendo va a estar en el material, pero tienes que preguntártelo. ¿Te das cuenta? ¿Qué aplicación tiene este pasaje para mí, para mi familia? No, si eres un joven o si estás casado, para tu matrimonio, para tu iglesia, si eres un pastor. Nunca debemos sentir que la aplicación debe ser solamente individual. Siempre trata de ver las personas con las que estás relacionado. ¿Qué aplicación tiene este pasaje para con nosotros? ¿Te das cuenta? Luego, después de estas preguntas, te voy a dar unas directrices para ayudarnos a aplicar la escritura correctamente. Amén. Quiero que entiendas esto. Primero, acuérdate, algo que creo que ya lo tienes en tu ADN como cristiano y lo sabes, la oración. Ora. Ya eso ya lo mencionamos, pero ora. ¿Te das cuenta? El Salmo 118 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ora por iluminación. Que el Espíritu Santo te ilumine para que entren más y más profundidades de la misma palabra que ya está ahí. Para que navegues en el mar de las profundidades de las mismas y grandes verdades de la palabra. 2. Tómate tu tiempo para meditar, para pensar. ¿Te das cuenta? Medita, piensa. Contempla a Dios en la palabra, piensa, hazte preguntas, respóndete. Ora, Señor, respóndeme. Medita la palabra de Dios, no solo leas una paporreta, medítala. Que siempre que leas se haga como una especie de devocional para ti, aunque ya hayas hecho tu devocional en la mañana. Si vas a trazar la palabra, otra vez, medítalo todo el día, que esa palabra te acompañe, pregúntale al texto, responde con el texto, responde al Espíritu Santo, así, dale, con todo. Escribe lo que viene a tu corazón. Yo, por ejemplo, yo pienso mejor cuando escribo. Tengo un montón de cuadernos ahí llenos de todo lo que viene a mi cabeza cuando estoy leyendo. Había un gran predicador llamado Jonathan Edwards. Se iba a cabalgar por el campo para meditar, se iba a orar a veces al campo, al bosque, y regresaba con su bolsillo lleno de papeles, dice. ¿Por qué? Porque se iba con una pluma y papeles, y cada vez que el Señor
ponía algo en su corazón conforme a las escrituras, porque había estado estudiando un texto durante la semana para su prédica, él escribía ahí y prácticamente su prédica estaba llena de esos pensamientos que Dios le traía, y es maravilloso. Hazlo. Habla con alguien más, conversa con un hermano, ¿no? Espero, piénsalo, ¿no? Pero habla con un hermano. No significa que necesariamente esto va para los predicadores. Si ya has meditado en el texto, si has contemplado a Cristo, si ya escribiste muchas ideas que han venido a tu cabeza, conversa, comparte con algún hermano maduro con el cual tú sabes que siempre intercambian bendición, hablando de la palabra de Dios. Conversa con tu esposa, si eres casado, con tus hijos y haz una fiesta con la palabra, en serio. Deleítate con la palabra. También otra cosa es escucha. A veces después de estar pasando mucho tiempo en el texto, crees que ya descubriste la rueda. Escucha. Escucha lo que alguien más tiene que decirte acerca de su discernimiento en ese mismo pasaje. Escucha otras prédicas acerca de ese pasaje. De pastores buenos, ortodoxos, sanos, por favor. Escúchalos. Y es un gran recurso, la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, esas serían algunas cosas que te puedo recomendar. Luego va a haber unos ejercicios de interpretación que van a venir en el material. Espero que los puedas hacer. Yo sé que te van a servir mucho. Haciéndote preguntas, ¿no? ¿Quién escribió esta carta? ¿Cuáles son sus motivos, sus propósitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso te va a servir bastante. La verdad, esta clase ha sido pequeña porque es la continuación de la clase que hicimos la semana antepasada. Y espero que te haya servido. Ya sabes, para poder aplicar la palabra de Dios a tu vida, a los que te rodean, a tu iglesia, a tu célula, tienes que entender entonces que antes de la aplicación correcta, tienes que observar el texto y tienes que interpretarlo correctamente en su contexto y en el contexto de la misma escritura, en el contexto de la historia de la iglesia, y no tener tus propias interpretaciones, digamos, que no descubres nada, por favor. Hermano, recuerda, cuando estamos en un púlpito o cuando te paras incluso a predicarle en una plaza a una persona y quieres utilizar el texto, estás delante de Dios y estás de parte de Dios. Tiembla y teme que tú no le puedes hacer decir a Dios algo que Él no dijo. Así que te lo suplico, hermano. Tú no le puedes hacer decir a Dios algo que Él no dijo. Así que tómate tu tiempo de meditar toda la Biblia para que nunca uses un texto mal. Toda la Biblia, para que la entiendas y puedas aplicarla como Dios quiere que la apliques. Amén. Eso es todo por esta semana. Vamos a entrar al Zoom de un momento y vamos a tener preguntas y respuestas. Y ahí estamos listos para responderte. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.